Hola y bienvenido. Es muy probable que si estás viendo este vídeo, alguna vez te hayas hecho la pregunta acerca de cómo puedes invertir tu dinero de manera que éste trabaje para ti. Quédate y verás hasta qué punto esto se puede conseguir de modo realista, puesto que mucha gente se siente atraída por conceptos como independencia financiera, generar ingresos pasivos, cómo puedo invertir de modo que no tenga que estar trabajando 8 horas o 10 horas al día toda mi vida. El acercamiento a este tipo de conceptos tan atractivos normalmente procede de haber estado leyendo a autores muy conocidos como Robert Kiyosaki, Tony Robbins o el clásico libro de Napoleon Hill, Piense y hágase rico. En este vídeo vamos a ver hasta qué punto tenemos que estar alerta ante el hecho de que este tipo de lecturas, siendo muy recomendables, suele generar expectativas poco realistas en aquellos que nunca han invertido. Bien, para ilustrar lo que quiero decir con expectativas poco realistas tras haber leído este tipo de libros, voy a daros dos ejemplos reales que me han sucedido personalmente en los últimos años mientras asesoraba a ciertas personas. La primera de las anécdotas es la de un chico joven, no había cumplido aún los 30 años, que quería empezar a invertir de manera que su inversión le generase ingresos pasivos de en torno a 1.000 o 1.500 euros al mes. ¿Qué es lo que no había pensado? No había pensado dos cosas. Que para que él se refería a una cartera de acciones o construida con fondos de inversión en renta variable. Bien, para que un activo te genere 1.000-1.500 euros al mes de modo pasivo, debe tener un volumen más o menos considerable. Esto él no lo había tenido en cuenta. Había leído este tipo de libros y pensaba que esto se podía lograr de modo rápido y sin esfuerzo. Bien, no es así. ¿Qué ejemplo le puse? Le puse un ejemplo a raíz de otra cosa que él me comentaba, de alquilar pisos. Él decía, bueno, mi padre ha alquilado pisos y yo digo, bueno, le dije, ¿cuánto le ha costado tal piso a tu padre que ahora lo tiene alquilado por 1.000 euros al mes, más o menos? Y entonces es cuando a él se le encendió la bombilla y decía, bueno, 250.000 euros. Digo, bueno, pues si tú quieres construir una cartera de acciones que te genere dividendos mensuales de 1.000-1.500 euros, tienes que tener un volumen considerable de acciones compradas para que te generen ese ingreso pasivo que tú dices, idealmente teniéndolo diversificado. No puedes tenerlo todo concentrado en una única acción porque no hay empresa que por muy grande que sea no pueda quebrar y adiós tus ingresos pasivos. Esta es la primera anécdota. Hay que tener en cuenta que para construir ese patrimonio que a lo mejor te va a generar 1.000-1.500 euros al mes de ingresos pasivos, pues necesitas haber comprado muchas acciones durante mucho tiempo, de modo diversificado, mantenidas en el tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, estoy hablando de 8, 10, 12, 15 años. Acabo de decir 8, 10, 12, 15 años. Bueno, esto nos introduce a la segunda anécdota. Incluso aunque estés ese número de años, cuantos más mejor, no se puede conseguir acumular un buen patrimonio si hay poca inversión de nuestra parte. Esta es la segunda anécdota. Una persona que me decía que quería acumular entre 500 y 1.000.000 de euros. No es difícil hacerlo con paciencia durante muchos años. Pero esta persona pretendía con un ahorro de 50-60 euros al mes conseguir un patrimonio así de grande. Bueno, tendría que dedicarse una eternidad casi a invertir tanto. Es decir, aunque cumplamos el número de años suficiente, de nuestra parte está el poder invertir. Cuanto más mejor y sobre todo los primeros años aprovechar muy bien las caídas. Esta persona pensaba, por este tipo de lecturas, que con una rentabilidad media anual que da la renta variable en torno al 10% históricamente, de hecho, por ejemplo, el S&P 500 los últimos 50 años ha dado un 10 de rentabilidad media anual clavado. Bien, aunque obtengamos esto, vamos a imaginar que ahorramos 93 euros al mes. ¿Cuándo llegaríamos a acumular 1.000.000? Bueno, pues una persona que con 20 años de edad fuese capaz de ahorrar 93 euros al mes, lo cual es muy poco, es apenas 1.100 euros al año, y obtuviese un 10% de rentabilidad, esta rentabilidad que ha dado históricamente el mercado, sí podría acumular un patrimonio de 1.000.000 de euros, pero al cabo de 45 años. Mientras tanto, habrá que trabajar. Esta persona
y es el error muy habitual, la expectativa poco realista, pensaba que ahorrando 80 o 90 euros al mes con un 10%, puesto que se quedaba deslumbrado de la rentabilidad que había leído en ciertos libros, pensaba que su medio millón, sus 600, 700 mil, incluso 1.000.000, ¿por qué no?, podía conseguirlo antes de la primera década. Bueno, para conseguir un millón de euros antes de una década, no solo tienes que tener de tu parte el mercado, porque en una década quizá el mercado te puede hacer sufrir más de lo que esperabas, sino que se ha de invertir mucho. Dicho de otro modo, no pasa nada por empezar poco a poco, pero se necesita mucho número de años para acumular un gran patrimonio. Cuanto más podamos tener de nuestra parte, mejor. El mercado no nos va a hacer favores. Nos va a hacer equilibrar una cartera en el largo plazo, pero seamos realistas. La inversión necesita tiempo y necesita que pongamos de nuestra parte. No es posible obtener un buen patrimonio e incrementar un buen patrimonio en poco tiempo y con poco ahorro. En poco tiempo exigiría una capacidad muy grande de ahorro y de inversión, ahorrarlo e invertirlo. Esta es la segunda anécdota que, unida a la primera, nos resume dos cosas. Tenemos que ser realistas tanto en cuanto al tiempo como en cuanto a nuestra capacidad de inversión. Eso por un lado. Y segundo, el mercado nos va a hacer sufrir. Por ejemplo, la última década ha sido una de las mejores décadas del S&P 500 que se recuerda, con rentabilidades anuales en torno al 16%, y sin embargo hay muy poca gente que yo conozca que haya conseguido esta rentabilidad. ¿Por qué? Porque el mercado nos hace sufrir y nos va a hacer que tiremos la toalla antes de tiempo. De modo que, resumen de este vídeo, este tipo de lecturas son muy buenas, pero el modo de aplicar esta gran expectativa que generan las lecturas como Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Napoleon Hill y otros autores, hay muchos otros, para aterrizarlas de modo realista, lo mejor es diseñar un plan de inversión de mano de alguien que se dedique a ese asesoramiento financiero y que te diseñe una estrategia de inversión, puesto que la mayor parte de los fracasos no procede de que los mercados financieros no funcionen en el medio o largo plazo, sino de que la gente suele acudir a ellos como pollo sin cabeza, es decir, sin una estrategia definida. Lo mejor para llevar a la vida real las lecturas de grandes expectativas de independencia financiera que generan estos libros es coger y siendo guiado de mano de un asesor y de un inversor experimentado que te diseñe una estrategia personalizada a tu caso. Un cordial saludo y esperamos que este vídeo os haya gustado. Suscribíos, compartid, comentad.